La fachada real empezó a resquebrajarse. A los 76 años, el rey Carlos tuvo que enfrentarse a un golpe emocional casi insoportable. Cuando su propio hijo, Guillermo, y su hermana, Ana, se plantaron ante él con una exigencia despiadada, romper de manera definitiva toda relación con la familia de Camila, se dice que el monarca derramó lágrimas. ¿Era este el principio del fin de una alianza ya frágil dentro de la familia real, o el último intento de salvar la monarquía de daños aún mayores? Según una fuente cercana a la Casa Real, cuando el príncipe Guillermo se lanzó a redibujar la monarquía con un espíritu renovado, junto con la princesa Ana envió al rey Carlos un mensaje inequívoco: cortar todo apoyo financiero y poner fin a cualquier vínculo oficial con la familia de la reina Camila. Este gesto no fue solo un recordatorio, sino también el golpe final que cerraba un largo capítulo de controversias. Desde entonces, la institución quedó reorganizada sobre un fundamento distinto, más firme y resuelto. Un decreto palaciego alteró el orden sucesorio, reescribiendo la historia de la realeza de una manera inimaginable. Durante años, los pasillos de Buckingham habían resonado con susurros de favoritismos, maniobras discretas y astutas intrigas para acercarse al poder. Ni los más veteranos observadores de la vida real habrían imaginado que el propio Carlos III sería quien rompiera ese silencio con una decisión audaz, capaz de sacudir tanto a la monarquía como a la Commonwealth. Todo comenzó con un comunicado escueto, apenas unas líneas claras y afiladas. En una fría mañana de martes, se publicó el documento con el sello real. Por la sostenibilidad a largo plazo de la institución, era necesario reestructurar los fondos fiduciarios de la corona. El tono administrativo, árido, parecía el de una reforma rutinaria. Pero los atentos detectaron el vacío. La familia de Camila no aparecía mencionada. Ni una línea para Laura López, ni una palabra para Tom Parker Bowles, ni la más mínima alusión a estatus alguno. El mensaje, gélido pero inequívoco, habían quedado fuera. En pocas horas, la noticia recorrió las redes sociales y la prensa mundial. De Londres a Sídney, los titulares estallaban: la familia de Camila quedaba apartada de los fondos reales. Para muchos era el anuncio de una reforma más profunda, para otros, una venganza tardía. Las grietas ocultas durante años se exhibían ahora como fisuras imposibles de tapar. La crítica pública no se hizo esperar y cayó con fuerza. En encuestas recientes, el apoyo a la familia de Camila se desplomó. Muchos los calificaban de meros beneficiarios indignos, sin aportaciones ni linaje. Para no pocos, la decisión del rey no era solo prudencia, sino un mecanismo de supervivencia de una monarquía que lucha por reencontrar su identidad en el siglo XXI. Durante esos años había fermentado un malestar creciente dentro de la familia real. El príncipe Guillermo, como heredero, estaba profundamente preocupado por la presencia constante de los hijos de Camila en la vida de palacio. La aparición de Laura López en reuniones de alto nivel, acompañada de asistentes oficiales, había suscitado numerosas preguntas. Su presencia evocaba los ecos de viejas dinastías, con comparaciones inevitables con la figura de la princesa Diana, lo que incomodaba a sus descendientes. Incluso cortesanos veteranos quedaron atónitos ante la deriva. Muchos creían que Camila había sabido entretejer a su familia en el flujo sanguíneo de la corona, consolidando una posición tan cercana y firme que parecía imposible de separar. Algunos empleados se preparaban ya para la eventualidad de que las responsabilidades ceremoniales y benéficas recayeran oficialmente en Laura y Tom. Pero la declaración histórica de Carlos dio un vuelco a todo. Ante las puertas del palacio, el público reaccionó con entusiasmo. Las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando que el rey hubiera limpiado la casa. La expresión Royal Rizar y el nombre de Diana treparon a lo más alto de las tendencias mundiales. Para muchos, era el instante en que la monarquía por fin latía al compás del pueblo. Pero detrás de la decisión había una lucha silenciosa de años. Los rumores nunca dejaron de acompañar a Camila. Entró en el palacio no solo con el hombre que sería rey, sino con toda su familia. Desde el principio, la presencia de Laura López y Tom Parker Bowles generó controversia. Al principio eran invitaciones de cortesía en cenas y ceremonias. Poco a poco, su presencia se volvió permanente, como si fueran parte inseparable de la escena real. En Kensington y en Windsor,
Guillermo y Catalina se sentían cada vez más inquietos. Guillermo creía que la corona se cimentaba en el sacrificio y la sangre, no en los vínculos personales. Consideraba la integración de la familia de Camila en la sagrada institución como un desafío directo a la misión que heredaría. Incluso Isabel II, siempre prudente, habría expresado reservas. Preocupada por la rápida ascensión de aquella familia. Con el tiempo, la línea entre los verdaderos herederos y los ajenos se difuminaba. La norma de antaño, solo los de sangre o servicio absoluto podían acercarse al trono, fue sustituida por una realidad incómoda. La familia de Camila se comportaba como si siempre hubiera pertenecido allí. Empleados reales murmuraban que Laura López actuaba como una duquesa sin título. A ojos de Guillermo, aquella presencia no era cortesía, sino invasión. Guardó silencio durante años, cargando con su deber hacia la institución, pero la memoria de Diana y su legado le impedían aceptar una cosa: que la familia de Camila se integrara como parte inevitable de la monarquía. Aceptaba a Camila como reina, pero jamás a sus hijos como herederos espurios. Tras los muros suntuosos, se fraguaba un conflicto cada vez más evidente, silencioso pero feroz. Guillermo y Carlos, otrora aliados en la reconstrucción de la imagen de la corona tras las tormentas de los años 90, quedaban ahora desgarrados por un enfrentamiento que no era ya de política o de imagen pública, sino algo más íntimo y doloroso. Varias fuentes aseguran que, en reuniones privadas cargadas de tensión, Guillermo encaró a su padre. Aquellas conversaciones incómodas quedaron marcadas por una frase cortante: «Esto no es lo que ella hubiera querido». Carlos no respondió. Y después, un comunicado brevísimo lo cambió todo. La imagen de una monarquía basada en el mérito y la entrega, el sueño que la princesa Diana había anhelado, reapareció con nitidez. Para Guillermo, la decisión de su padre era poco menos que una traición al legado de su madre. Mientras tanto, Carlos, atrapado entre el amor por su esposa Camila y la responsabilidad hacia su hijo, cargaba con el peso de un trono que parecía tambalearse hasta sus cimientos. Los rumores en los pasillos de Buckingham se propagaban, mientras los cortesanos empezaban a ver la situación como un fuego latente imposible de ocultar. Los empleados veteranos, que habían venerado a la reina Isabel II y guardaban un profundo afecto por Diana, se inclinaban en silencio hacia Guillermo. En cambio, una generación más joven, con expectativas de flexibilidad y modernidad, se alineaba con Carlos y Camila. Esa brecha no era solo de opinión, sino también filosófica e incluso generacional. ¿Debía la monarquía seguir siendo una tradición sagrada que había que preservar a toda costa, o debía convertirse en una institución capaz de adaptarse y cambiar para sobrevivir? En aquellos pasillos silenciosos, ya no se trataba de una disputa familiar. El alma misma de la institución estaba en juego. El público empezó a percibir el cambio. Guillermo aparecía cada vez menos en actos donde estuviera presente la familia de Camila. Esa ausencia discreta, humilde pero firme, pesaba como un manifiesto no verbal. Los observadores entendieron enseguida: ese distanciamiento era una declaración. La prensa hervía de preguntas: ¿se había roto de verdad el vínculo entre padre e hijo? La tormenta estalló con una foto polémica. Laura López fue vista visitando propiedades del Ducado de Cornualles, emblema intocable, ligado al linaje de la sucesión. Para algunos era una visita inocente. Para Guillermo, una ofensa flagrante, un cruce peligroso de líneas. Esas propiedades no eran simples tierras, sino el símbolo del deber nacional y de una sangre sagrada. Y la hija de Camila paseaba por ellas con serena confianza, como si fuera la guardiana del futuro. La imagen sacudió a la institución. Muchos cortesanos servían de indignación. Fue el momento en que Guillermo se vio obligado a actuar, bloqueó el acceso, revisó responsabilidades y expresó públicamente su rechazo a la infiltración de la familia de Camila en la institución. No estaba solo. La princesa Ana, la tía aguda y firme, también lo había presenciado. Durante décadas fue emblema de estabilidad, cumplidora inflexible de sus deberes, distante de las tormentas mediáticas. Pero al ver cómo los hijos de Camila traspasaban los límites, su instinto sonó como una alarma. Al principio guardó silencio por respeto a su hermano. Sin embargo, tras escuchar la ira
La frustración y la desesperación de Guillermo cambió. Después de un encuentro privado, Ana adoptó otra postura. Rechazó acudir a celebraciones en honor a los hijos de Camila, alegando compromisos de agenda, aunque todos comprendían, era su forma de protestar. Para ella, nadie podía compartir responsabilidades reales sin haber alcanzado ese lugar por sangre o por servicio. No actuaba por ego ni celos. Lo hacía para proteger un legado forjado a lo largo de siglos, que había guiado a la corona a través de guerras, crisis y convulsiones sociales. En una reunión privada, Ana encaró directamente al rey Carlos. Sus palabras fueron duras, sin llegar a la crueldad. Sois rey por autoridad, sois hijo de vuestra madre. Pero jamás aceptaré esto. La frase cortó el aire como un cuchillo helado. Le advirtió que, si dejaba tambalear los cimientos de la institución por concesiones personales, la historia no perdonaría. No era una amenaza, sino la verdad dicha por una mujer que había dedicado su vida entera al servicio de la corona. La prensa captó enseguida la señal, la princesa ha hablado. El público celebró su integridad. Viendo en Ana la última encarnación de la era de Isabel II, la era del control, la disciplina y la pureza. La presión se acumulaba sobre Carlos, la opinión pública, ya fría hacia la familia de Camila, se volvía aún más severa. Las corrientes subterráneas del palacio empezaban a rugir como tormenta. En medio de ese clima, Camila se dirigió al rey, no con rabia, sino con el temblor de una madre desesperada. Le suplicó en una sala silenciosa de Buckingham, sin consejeros ni prensa. Habló con voz suave pero pesada. Laura y Tom nunca habían pedido títulos ni poder, solo querían estar presentes, ser aceptados. Pero tras aquella súplica latía un miedo inmenso. Que la historia despreciara y borrara la existencia de sus hijos. Confesó a su esposo. Esta decisión nos destrozará. Aquellas palabras derrumbaron a Carlos. Había soportado críticas y pérdidas. Pero aquella crisis tocaba su alma. Entre los clamores de un público que exigía reformas, quedó atrapado en el torbellino de sus emociones, mientras sus asesores le pedían aplazar, negociar. Pero cuando el palacio aún lidiaba con la tormenta, se produjo un choque sin precedentes, una filtración interna. Un documento ultrasecreto, un borrador de los archivos del ducado de Cornualles, salió a la luz. Allí figuraba con claridad el nombre de Laura López como posible fiduciaria futura de las propiedades reales. Ya no era rumor. Era prueba. Para el público, fue la gota que colmó el vaso, confirmando sospechas antiguas. Para los leales de Palacio, una traición imperdonable. Los correos filtrados lo dejaban claro. La oficina privada de Camila había planeado discretamente impulsar a sus hijos hacia el centro del poder financiero de la corona. Aunque nunca pidiera un título. Todo mostraba una estrategia premeditada. Al leer esos documentos, el rey Carlos quedó mudo, incapaz de pronunciar palabra. Siempre confió en que la reina Camila sabría guardar distancia. Separar su vida privada del fundamento sagrado de la monarquía. Sin embargo, la filtración reveló una verdad amarga, el límite que él creía sólido no era más que bruma. Para Carlos, aquello ya no era política ni intriga cortesana, sino una herida íntima, una traición calculada. Se preguntó si había errado al confiar en que su esposa sabría detenerse, o peor, si había cerrado los ojos deliberadamente para comprar la paz familiar. Pero Ana y Guillermo no dudaron, llevaron de inmediato los papeles filtrados al despacho del rey, poniéndolos sobre su mesa con una determinación que muchos consideraron teatral. Un solo mensaje quedaba claro, esto debía terminar, ya. Sin concesiones, sin acuerdos, sin tregua. Dijeron que la monarquía, orgullosa de haber resistido guerras, abdicaciones y escándalos innumerables, no sobreviviría a una mancha llamada dinastía familiar. La idea de convertir la corona en feudo de un grupo no elegido por el pueblo era inadmisible. Y entonces, fue el silencio de Camila lo que se convirtió en la confesión más pesada. La noticia se propagó como un incendio en un campo seco. En toda la Commonwealth, Internet estalló. El hashtag Chanara Rouse, no son nuestra familia real, se convirtió rápidamente en tendencia. Comentaristas de televisión, prensa y redes sociales denunciaron al unísono.
Esto no era modernización, era manipulación. La opinión pública se dividió, algunos exigían un cambio total, otros pedían la abdicación. Por primera vez desde su ascenso al trono, Carlos III se enfrentaba a un miedo devastador: podía perder el apoyo de sus súbditos, aquel que ya le había sido otorgado a regañadientes tras la muerte de Isabel II. En reuniones de urgencia, los asesores debatieron cada escenario. Unas voces tímidas pedían reconciliación, otras instaban a un cambio de rumbo. Pero la conclusión general resonó como un destino inevitable. Carlos debía actuar. Si no, la monarquía se derrumbaría desde dentro. Y sin embargo, sabía que cualquier paso sería traición, traición a los hijos de su esposa. Y quizá a la frágil confianza que Camila había depositado en él. La historia pesaba sobre cada respiración suya. Y entonces, la tierra bajo el palacio de Buckingham pareció temblar. Se promulgó un decreto final. En una mañana destinada a quedar en la memoria colectiva, el rey Carlos III anunció un cambio irreversible. La familia de Camila quedaba excluida para siempre de los fideicomisos reales. Sin privilegios, sin influencia encubierta, sin acceso al tesoro de la corona. Desde ese momento, solo los descendientes directos de la casa Windsor controlarían las finanzas reales. Las palabras, grabadas en tinta indeleble, cerraban aquella puerta para siempre. Tras las puertas cerradas, no hubo esplendor, sino una tragedia familiar. En una sala austera, Carlos se enfrentó a Camila. Ya no era el rey proclamando un decreto, sino un marido tembloroso que sujetaba el documento recién firmado, intentando explicar que todo era por deber, por legado, la monarquía debe sobrevivirnos a ambos. Pero sus ojos revelaban el espanto, sabía que acababa de romper el corazón de la mujer que había compartido con él décadas de clandestinidad, escándalo y resurgimiento. Camila escuchó en silencio. Sin lágrimas, sin súplicas. Su rostro se volvió máscara de piedra. Luego se levantó y se marchó, dejando un vacío espeso que heló incluso a los cortesanos más veteranos. La mujer que había sido llamada reina consorte se convirtió en fantasma en su propio palacio, no por traición, sino por la cruel certeza de que ella y su familia siempre serían extraños. En los días siguientes, Laura Lopez y John Parker Bowles no emitieron ninguna declaración oficial. Pero su silencio resonó como una campana fúnebre. Laura desapareció de los actos públicos. En un podcast, Tom aludió vagamente a una lealtad condicional, dejando espacio a toda especulación. No se enfrentaron abiertamente, pero mantuvieron una distancia fría y altiva. La imagen de una familia herida pero no derrotada. Fuera de Buckingham, el escenario era opuesto. La multitud celebraba, alzando pancartas: «Proteged la corona» por Guillermo y Ana. En medio de una división profunda, la monarquía encontraba una frágil unidad. Los analistas lo llamaron un paso prudente, un ajuste necesario. Muchos elogiaron aquella como la decisión más sabia de Carlos desde su coronación. Camila, sin embargo, seguía siendo reina consorte solo de nombre, y su residencia se tornaba sofocantemente vacía. El palacio majestuoso, antes fortaleza, ahora era prisión. Un capítulo se cerraba. Una nueva era se abría, con un acto irreversible. Tras el decreto real, la reina Camila empezó a derrumbarse. Pero aquel derrumbe no estalló en ira ni resistencia, sino que se deslizó silencioso como una niebla espesa que devoraba todo sonido. Poco a poco, se retiró de las ruedas de prensa meramente protocolarias. Las citas de su agenda fueron borradas discretamente. Cuando Laura y Tom, las figuras que habían iluminado los pasillos de palacio, desaparecieron del centro del poder, Camila quedó sola en el vacío que ella misma había creado. En palacio, los rumores se multiplicaban. Los cortesanos comentaban que su porte era más encogido. Su mirada huidiza, su sonrisa antaño afilada y su presencia majestuosa se apagaban. Un sirviente veterano relató que rara vez miraba a los ojos, que abandonaba los actos antes de tiempo, dejando tras de sí un aire irrespirable. Las cenas, antaño llenas de su risa, eran ahora silencios pesados. Y hasta Carlos, que había compartido con ella la tormenta hasta llegar al trono, se distanciaba. Fuera de las obligaciones públicas, apenas aparecían juntos. Las conversaciones, si existían, eran frías y fragmentadas.
La prensa notó pronto el cambio. En los tabloides brillaban titulares: ¿la salud mental de la reina Camila? ¿Es este su retiro silencioso? Preguntas y más preguntas. Mientras la opinión pública se fascinaba por aquella mujer convertida en sombra. Nadie lo admitía abiertamente, pero era evidente a ojos de muchos. La reina consorte ya no era más que una figura ceremonial, símbolo triste de un capítulo oscuro recién clausurado. Y, sin embargo, en silencio, Camila alimentaba una esperanza tenue. Creía que, cuando se disipara la tormenta exterior, Carlos, el compañero por quien había apostado su honor, rectificaría en secreto, devolviendo a sus hijos el lugar perdido. Pero esa esperanza se apagó pronto. Unas semanas después, un documento real fue sellado y depositado en los archivos de Windsor. Era la jugada final, el cierre de una partida de ajedrez regia larga y desgarradora. Tras semanas de deliberación y reuniones tensas, Carlos aprobó un cambio radical en el protocolo de fideicomiso. Esta vez, cada cláusula era clara, estricta e inquebrantable. Solo los herederos directos podrían ocupar todos los cargos de gestión de bienes reales, controlar finanzas, ceremonias y poder de influencia. Desde entonces, el príncipe Guillermo, el príncipe Jorge e incluso la princesa Carlota entraban en el centro del proceso sucesorio. Su destino quedaba fijado, sin más debate ni negociación. Y con aquel documento, la puerta para la familia de Camila se cerraba para siempre. Camila recibió una última carta manuscrita de Carlos. Sin sello real, sin cetro, solo unas líneas temblorosas. Confesaba que la integración se había transformado en invasión, no por maldad, sino por juicios erróneos. Admitía que el precio era demasiado alto, el dolor demasiado pesado. La carta terminaba con 7 palabras que se clavaban como cuchillo en el corazón: ya no tengo otra opción. La historia lo exige. Y así, un capítulo de vida quedó cerrado. Los historiadores señalan que fue precisamente la acción firme de la princesa Ana la que salvó a la monarquía del riesgo de derrumbarse desde dentro. Ella volvió a sus deberes. Silenciosa pero inquebrantable. El príncipe Guillermo ascendió con más fuerza, respaldado con firmeza por la opinión pública. Se mostró con mayor frecuencia, con palabras cada vez más fluidas. Un porte cercano pero sólido, erigiéndose en puente entre el rey y sus súbditos. La opinión general coincidía en que la sangre había redefinido la monarquía, en lugar de los conflictos devastadores. La confianza del pueblo empezaba a restablecerse. Mientras tanto, la familia de Camila se retiraba discretamente a la vida privada. Su breve pero audaz capítulo real se cerraba. Sepultado en el olvido. Un aire de silencio envolvía el palacio de Buckingham. La decisión final, irreversible, había restablecido el orden de la corona, poniendo fin al sueño de una dinastía mixta que Camila había esperado. Y así, la historia pasó de página. Una nueva era se abrió con silencio, con pérdida. Y con el precio más alto que un corazón puede pagar. Gracias por seguir la historia. Comparte tus pensamientos y hasta pronto.